A través de Canal 5 Laja TV presentamos Dialogando con la Comunidad, programa conducido por el abogado Joel Gallardo, una producción de Canal 5 Laja TV. Canal 5 Laja TV y 101.1 Rinconada traen para ustedes hoy día un nuevo programa. Hoy día tenemos otro invitado. La verdad que ustedes se van a sorprender porque generalmente lo ven, no a diario, pero por lo menos más de alguno ha hecho un trámite en el lugar donde trabaja. Es don Juan Antonio Puga Lozano, notario público, conservador y archivero judicial de la Comuna de Laja hace bastantes años ya. Voy a presentar a don Juan Antonio para efecto que salude y vamos a conversar respecto de lo que nos interesa en lo que es sobre todo derecho notarial y conservador. Juan Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días. Le agradezco por supuesto la invitación que me hace un programa de esta naturaleza. Dígame. ¿Cuánto tiempo en Laja? Hace algunos años ya. Ya. Si mal no recuerdo fue en mayo del 93. Como conservador de bienes raíces y con posterioridad como notario y conservador por la fusión de los cargos. Este programa ya va en su segunda temporada. Ya nos vimos en otro programa anterior que tenía otro canal y tiene el sello particular de primero conocer a la persona. Hablemos primero de Juan Antonio Puga Lozano, después hablamos del cargo. ¿Quién es Juan Antonio Puga Lozano? Sus orígenes, cómo llegó a la universidad, por qué estudió Derecho, por ejemplo. Bueno, yo soy oriundo de la ciudad de Arauco. Estudié en el Colegio Francés en Concepción y con posterioridad en la Universidad de Concepción. De ahí, después de obtener el título de abogado, ejercí un tiempo libremente la profesión, como usted lo hace, don Juan, en oportunidades. Y luego de ello ingresé a la Fiscalía de la Corporación Nacional Forestal y al tiempo después me motivó ingresar a la Judicatura. Y en virtud de este trabajo, el escalafón primario, me tocó estar en Yumbel, en Pichusquén, cerca de Temuco, como juez, luego en el norte, en Vallenar, y después impensadamente, porque cuando se está en el norte se echa de menos el verde, se dio la oportunidad de volver a esta zona y llegué aquí a Laja pensando que iba a ser solamente un paso más, que ha sido prolongado en el tiempo. ¿Cómo ha sido ese paso? Interesante. Ya no es tan paso, sino que... No, ya no es tan paso, ya es una marcha particular, porque el cargo de notario tiene una connotación diversa, que es ser miembro del escalafón primario o juez, como lo es usted, porque nuestra labor es fundamentalmente, se dice, silente, ¿ya? Somos de pocas palabras, y es motivante porque es un cargo muy especial. Recuerde usted que en la historia de la humanidad han existido personas que deban registrar o anotar los factos de la historia, se acostumbra a decir. Y eso lo hacían los albores de la humanidad, los escribanos, los escribas se llamaban en aquel entonces, y con posterioridad se transformaron en escribanos. El descubrimiento de América, cuando Colón pisó tierra con la bandera, tenía al lado un escribano que levantó un acta de la toma de posesión de la corona de España en los territorios americanos. Entonces el origen de este cargo es muy antiguo y tiene por objeto dejar constancia de los acontecimientos
que se presume son verdaderos por el carácter que está revestido el cargo de notario. ¿Su profesión, don Juan Antonio, cuál es? Abogado. Abogado. Abogado de la universidad. Si usted fuese joven nuevamente, 17, 18 años, ¿qué estudiaría? Derecho. Derecho. Y nuevamente sería abogado. ¿Y por qué? Porque es una tarea motivante. Esto de entender que el derecho es una necesidad también motiva a las personas. Todos quisiéramos, por ejemplo, y me refiero a su cargo, que no existiesen semáforos, que no existiesen los rojos. Pero tiene un sentido de ordenar el tránsito. La norma jurídica tiene también ese sentido de reglamentar la conducta de los hombres en sociedad. Eso es. Se dice que el derecho fue la mayor creación, la mayor genialidad del ser humano, porque la controversia que se genera en el grupo social, alguien tiene que dirimirla. Y ese es con herramientas, y la herramienta con la que se dirime la controversia es el derecho. Y quienes usan esas herramientas son los tribunales. Y nosotros, por estructura, los notarios, formamos parte de ese poder del Estado, que es el Poder Judicial, en una labor específica como lo es el dejar constancia de la evolución patrimonial de los pueblos y de las personas. Usted dijo una palabra que me interesa, lo siguiente: dirimir controversias. La controversia generalmente viene por algo inevitable o por un tema de quizás falta de tolerancia. Y es un tema que no es jurídico, pero como usted es un hombre ilustrado, quiero su opinión. ¿Considera usted que hoy día hay una sociedad intolerante? Se han ido dando ejemplos de la no aceptación de otros. Y eso es, claro está, la tolerancia como una primera visión de aquella visión o idea sesgada que se tenga de una situación, de una persona o de la sociedad en su conjunto. Sí, ha existido una evolución y por supuesto que hay rasgos de intolerancia. Desde luego, por supuesto, en la medida que exista tolerancia, es el primer antecedente para acercarse a la paz. O sea, paz y tolerancia, así vistas las cosas, debieran ser conceptos casi sinónimos, o muy próximos uno del otro. En Laja tenemos, bueno, es un pueblo pequeño y junto a San Rosendo tenemos una persona que ejerce una triple función, por decirlo así, que es notario, conservador y archivero judicial, que no se dan como unas más grandes. ¿Por qué es eso? A ver, vea usted, la notaría de Laja se creó en el año 1980 y en el fondo tiene por objeto, todas las notarías, satisfacer la necesidad que tiene la comunidad de documentar sus negocios. Y eso, la consolidación del grupo social de Laja hizo, ameritó que en aquel entonces se creara el cargo de notario público, que no se dio por la primera vez que lo fundó, digámoslo así, fue quien fuera notario de esta comuna, don Carlos Jorge Paula Zaparra, a quien yo inmerecidamente estoy sucediendo, claro está. El año 1990, en cambio, se creó el conservador de bienes raíces como cargo separado, que después se estimó pertinente su fusión, como que era que el notario había fallecido. Entonces no se justificaba que existiesen dos cargos separados para una comuna que no tiene el número de habitantes y por lo tanto una mayor necesidad, como lo es Los Ángeles, como lo es Concepción, Santiago, etc. Y cuando se creó el cargo de conservador, se estimó por el Ejecutivo en aquel entonces y
la proposición de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, crear también el cargo de archivero judicial. Y eso fue lo que en definitiva ocurrió el año 93, cuando yo llegué acá. Vamos a analizar estos 3 cargos, no digo de importancia, pero vamos a ir de más conocido al menos conocido. En primer lugar, una persona, y pregunto lo siguiente, a ver, generalmente gente cercana a uno, familiares incluso, de repente nos falta que dice, oye Joel, ¿por qué no te instaláis con una notaría? Ojalá piensan que es como un negocio, o sea, instálate nomás, patente profesional poco menos, y no es así. Entonces, para que nuestros telespectadores y auditores sepan, ¿qué se requiere para ser notario? A ver, desde luego, como ya lo dije, ¿no es cierto? Primero que nada, tener el título profesional de abogado. ¿Ya? En segundo lugar, de que existe una vacante en el cargo. Y en esa vacante que la llama al concurso público, las Cortes de Apelaciones respectivas, en este caso la Corte de Apelaciones de Concepción, en la que aquellas personas, aquellos abogados, que me rectifico, aquellos abogados que estiman reunir los requisitos para dar efecto, postulen al cargo. Es la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, en una resolución del pleno de la misma, que en forma la terna respectiva elige a los 3 que entienden son los más merecedores de este cargo, y esa terna se remite al Ministerio de Justicia para que sea el Ejecutivo quien en definitiva nombre este cargo. Esa es la generación de este cargo. Como usted puede darse cuenta, ¿no es cierto? Es un cargo totalmente público, ¿ya? Son públicas incluso hoy día hasta las votaciones de los ministros que forman esas ternas, y cualquiera lo puede ver incluso en el portal de la página del Poder Judicial. Que se cree una notaría, en la que tenemos una notaría, en Los Ángeles hay 4, depende entonces directamente del número de habitantes, pero ¿quién crea una notaría? Dice en Laja, por ejemplo, van a haber 2 notarías o 4 o 5, ¿quién decide el número? El número lo decide desde luego la necesidad, ¿no es cierto?, que la comunidad experimente, y esa necesidad se expresa a un mayor número de habitantes. Evidentemente hay una mayor necesidad. Yo lo decía al principio, ¿no es cierto?, que Los Ángeles es una sociedad que tiene muchísimos más habitantes, y eso mismo justifica la existencia de 4 notarías y un conservador de bienes raíces y archivero judicial, como lo es el colega Darío Garretón. Entonces, el incremento poblacional genera desde luego un incremento de necesidades, contratos de arrendamiento, declaraciones juradas, escrituras, etcétera, etcétera. Entonces eso mismo, la demografía, en otras palabras, genera esa necesidad. Generada que sea esa necesidad, es la Corte de Apelaciones respectiva que a requerimiento del Ministerio de Justicia se pronuncia respecto a la creación de estos cargos. Esto es una facultad privativa del presidente de la República, quien, cuando las necesidades así lo ordenen, puede crear cargos, puede fusionar cargos, como es el caso aquí en Laja, o puede separar cargos. Es una facultad privativa guiada fundamentalmente, y así lo dicen las Cortes de Apelaciones, las resoluciones que se pronuncian a este sentido, por la necesidad de la comunidad. ¿Hasta qué edad se puede ejercer el cargo de notario? ¿Hay un límite o no? Sí, con una modificación de los años 90 del año 93, me parece que fue allá por el mes de agosto del 93, unos 3-4 meses de que yo haya asumido el cargo acá, se fijó en 75 años el tope para estar en el cargo. Si pudiésemos hablar en términos que nuestros auditores y telespectadores nos entiendan, bien breve, ¿qué hace un notario? A ver, él autoriza las firmas que ante él se estampan de los documentos que las partes o los requirientes traen o que son elaborados en la notaría.
por ejemplo, una declaración jurada de que no está afecto a tal o cual limitación para postular a un cargo público, la firma ante notario. También autoriza desde luego las escrituras públicas, que es, quien sabe, el corazón de la notaría. Participa también y sin costo alguno y con la mayor dedicación posible, salvo excepciones que la ciudadanía conoce, en las elecciones, ya sea como delegado de la Junta Electoral o ya sea como secretario del Colegio Escrutador. Carlos, que me ha tocado y que me sigue y que en tiempo más me tocará desempeñar en las elecciones. Siempre los notarios en Chile han participado en estos cargos, con algunas circunstancias excepcionales que ya la ciudadanía conoce, por supuesto, que no es la generalidad, desde luego. Si pudiésemos señalar los trámites más frecuentes que se hacen en notaría, ¿cuáles podrían ser, para efecto de que podamos explicar en qué consiste? Ya decía, ¿no es cierto?, lo de la declaración jurada. Hay contratos de arrendamiento, hay compraventa de vehículos, hay lo que yo le decía, las escrituras públicas, ya sea de compraventa, de constitución de sociedades, de separación de bienes y liquidación de sociedad conyugal. Y hay también una gestión, don Joel, que es muy particular. El notario sirve de ministro de fe en el otorgamiento de testamento. Esto quién sabe, amerite detenerse un poco más en ello. El testamento lo define la ley, usted lo recuerda, ¿no es cierto?, como aquel acto por el cual un hombre o una mujer dispone del todo o parte de sus bienes, conservando la facultad de revocar sus disposiciones mientras viva. Esa definición de testamento que da la ley se reduce en que una persona, en un proceso reflexivo y solo, que lo insinúa la ley, discierne el camino de su patrimonio después de sus días. Esto es, dice, quiero que esto sea para Juan, quiero que esto sea para Pedro, quiero que esto sea para María. Puede ser también. ¿Perdón? Para juez también podría ser. Y por supuesto. No es malo. Pero no para el notario ni No, las no, personas que participan en el supuesto. testamento, claro está. Esta actuación es particular por cuanto la ley la quiere que sea. Se acostumbra a decir que el otorgamiento de un testamento, don Joel, es un acto de soledad y es un acto de amor. De soledad por cuanto es la persona en soledad, insisto en este concepto, discierne de su vida pasada, la vida presente y qué va a ocurrir después de sus días. Y es en virtud de eso, en virtud del amor o el desamor que tenga por las personas y o instituciones, distribuye su patrimonio. Pero el testamento también permite hacer declaraciones como que soy chileno, declaraciones como que estoy casado con Teresa y tenemos tales y cuales hijos. Y hay también, y me ha tocado escuchar en declaraciones en que una persona, un hombre, que me mostró una lista de su patrimonio, me preguntó, ¿y esto, señor, también puedo agregarlo al testamento? Me mostró 2 hojas, don Joel. Una hoja de cuaderno de matemáticas, sencillo. Juan, decía. Y eran mensajes y consejos a su hijo Juan. Y en la otra decía María, eran consejos y mensajes para su hija María. Y me preguntó, ¿y eso fue? Pero por supuesto, son declaraciones suyas. Lo atractivo de todo esto fue que, bueno, el caballero con el correr del tiempo falleció y se procedió a la lectura de su testamento y sus beneficiarios, sus 2 hijos, se enteraron de que su padre les había dejado esos mensajes. Y verlo, usted comprenderá, después de que no está vivo, tenía un impacto, una carga emocional muy, muy grande. Entonces,
es quien sabe en ese campo donde nosotros los notarios nos adentramos un poco en los rincones del alma donde moran los sentimientos más profundos. Y tenemos que guardar el silencio que se rompe cuando ese testador o esa testadora firma su testamento. Ocurrió aquí en Laja un testamento muy conocido y que la comunidad lo conoce también, y de un personaje muy conocido. Una reflexión. Me ha tocado muchas veces porque a veces se dicen cosas que no se reflexionan, pero el testamento tiene que hacerse necesariamente para efectos de que surta efecto cuando yo muera. Así es, claro. Es así. Sí, por supuesto, el requisito sine qua non, dicen los abogados, es que exista, es un mensaje a futuro. El testamento no produce efecto mientras el testador o la testadora está vivo. Y por eso es que el código señala conservando la facultad de revocarlo mientras vida, porque hasta el día antes de fallecer él puede revocarlo. Si fallece, será su testamento, será su voluntad, serán sus enseñanzas las contenidas en el último testamento que él otorgó. Viene a ser algo así como un cheque, ¿no es cierto?, que se hace efectivo al fallecimiento, y el cheque se hace efectivo cuando usted lo presenta en el banco y el cajero dice que tiene plata y se lo paga. Perdón, es una comparación un tanto burda, pero ejemplifica la situación. Asumiendo que un testamento es esencialmente revocable, ¿una persona tiene limitación, entendiendo que hay sanidad mental, por supuesto, y seriedad, tiene alguna limitación en el número de veces que puede revocar el testamento? No, la ley no señala limitaciones en ese sentido. Por eso le decía, el último será el que se ejecute, siempre y cuando este último sea extendido válidamente. ¿Y qué quiero decir con esto? Si el testador tenía 7 hijos y asigna todo su patrimonio a uno de ellos, es su voluntad, claro está. Puede que sea incluso un mensaje que le deje a sus otros hijos, pero legalmente no lo permite la ley, porque no puede preterir o dejar de lado a los otros hijos y asignárselo todo a uno. Entonces, tomando lo que usted señala, en Chile por lo menos un testador no es libre de dejarle a quien quiera si es que tiene herederos forzosos. No tiene esa libertad, es una libertad relativa. Lo que sí puede hacer es beneficiar, tomemos el concepto María y miremosla con otra perspectiva. María es ciega. Usted que es padre, cualquier padre o madre podrá entender de que un hijo o una hija minusválida como es ciega, ¿no es cierto?, evidentemente que está en una situación desmedrada en relación con el resto de sus hermanos y en general con la sociedad. La ley le permite ahí, ¿no es cierto?, que él pueda asignarle un poco más de lo que a ella le corresponde, ¿ya? Le puede asignar la cuarta de mejora y la cuarta de libre disfruto, porcentajes determinados de la herencia, ¿ya? Pero no puede entregárselo todo a ella, por lo que yo le acabo de decir. Uno de los trámites que se presenta con mayor frecuencia en notaría también es en relación con los mandatos, que puede ser simple o por escritura pública. ¿Podemos hablar un poco de eso? Sí, claro. De su vigencia, de su formalidad. Bueno, el mandato, al igual que el testamento, está vigente hasta en tanto el mandante que le encomienda a otro una determinada gestión, porque eso es el concepto de mandato, no lo revoque o lo deje sin efecto. La forma natural de dejar sin efecto el mandato es por su revocación. Es decir, yo le paso, por favor, a un hijo, ve a comprarme una cajetilla de cigarro, perdone que se lo diga en esos términos, debiéramos hablar de cigarro, pero pensemos ya ver el pan mejor, reemplacémoslo por el pan. Y le pasamos los 1.000 pesos, cómprate un kilo de pan. Y va saliendo el hijo, oye, espera, no, mira, es que no, yo lo compro. Ahí se ha revocado ese encargo, se revocó ese mandato, quedó sin efecto, termina. La otra forma es cuando el mandante que hace el encargo, de acuerdo con la ley,
fallece. Ahí, ¿no es cierto?, el mandato ya no tiene vigencia porque ha expirado el mandante a quien se le debe rendir cuenta. Y un mandato, bueno, como ya decíamos, puede ser un mandato simple, puede ser por escritura pública. Ahora, el otorgado por escritura pública tiene una solemnidad mayor, es más elaborado en cuanto a su contenido, ¿ya? Y esa elaboración puede ser fruto del trabajo intelectual que usted como abogado hace al redactar la minuta, que nos lo remite a la notaría para que nosotros, ¿no es cierto?, traspasemos esa minuta a borrador suyo, ¿no es cierto?, incumplimiento de sus órdenes es una escritura pública. Y con su autorización, en su momento, le tomaremos la firma, ¿no es cierto?, al mandante o la mandante que ha encomendado a un primo, una tía, un amigo o al abogado una gestión determinada. Esa es, en grandes rasgos, la mecánica, digamos, del mandato. Lo que sí quiero hacer un poco hincapié en el sentido de la vigencia del mandato. ¿En qué sentido? Y porque me ha tocado. En reiteradas ocasiones han llegado personas a mi oficina, entonces me dicen, ¿sabe qué? Falleció mi papá, pero resulta que el notario no me quiere hacer vigente aún el mandato, pese a que él lo firmó cuando obviamente estaba vivo. Entonces, hay personas que sienten como que el notario es mala persona, o sea, pero como si está viendo que, por ejemplo, ya vamos a hablar también del tema de la autorización para enajenar, por ejemplo, pero lo ven como que es resorte del notario autorizar o no. En consecuencia, que a mí me queda claro, y bueno que la gente también le queda claro, que el mandato termina su vigencia con la muerte de quien lo otorgó. Por supuesto, por supuesto. Eso es el mandato de la ley, y tanto es así que nosotros cuando nos llegan, a ver, en una escritura de compraventa en que son 5 los vendedores, una sucesión que van a vender a Pedro el inmueble, que está inscrito a nombre de todos los herederos, ellos 5 como herederos. Hay uno que está en Antofagasta que no puede venir a firmar la escritura, pero puede encomendarle a uno de sus hermanos que en representación de él firme. La ley lo que cautela ahí es que esté vivo el mandante para cautelarle la libertad que tiene de revocar. ¿Ya? Fallecido que sea, en definitiva, no hay mandato. ¿Ya? Esa es la consecuencia de ello. Entonces nosotros, si ese mandato, por ejemplo, se otorgó hace 3 años atrás en la notaría en Antofagasta, nuestra obligación es desde luego pedirle, mire, traiga una certificación de vigencia y además acredítenos que esté vivo el mandante, porque si él ha fallecido, el mandante, por el Ministerio de la Ley se transmite todo su patrimonio a sus herederos, o sea, quien tendría que ratificar ese mandato debieran ser sus herederos. Y aquí, si nosotros exigimos todo esto, lo es por una razón muy sencilla, y a usted le pasa también como juez, ¿no es cierto? Somos ejecutores de la ley. Nosotros no hacemos la ley, sino que velamos porque ésta se cumpla. Y nosotros, si nosotros ponemos estas exigencias, es precisamente porque la ley nos obliga a que coloquemos esas exigencias, no nosotros, la ley. Ayer tuve una reunión en Los Ángeles y salió un tema que es bueno que lo podamos conversar, es lo siguiente. Una persona compra un bien raíz y lo compra de forma directa con el vendedor y resulta que se da cuenta después que tiene problema con la inscripción. ¿Qué debe hacer una persona que quiere comprar un bien raíz? Por ejemplo, hablemos de 10 millones hacia arriba. A ver, hay una cosa que es bien, que es lógica por lo demás, ¿no es cierto? Hay que conocer el bien raíz, como primera cosa. Tener claridad de sus linderos, de su cabida. Y lo otro es conocer la situación registral del inmueble, es decir, si quien le está vendiendo el inmueble es efectivamente poseedor inscrito, es decir, si ese inmueble figura inscrito a nombre de Juan que le está vendiendo. Si eso no es así, seguramente
va a tener problemas en el conservador, por cuanto en la revisión que tiene que hacer el conservador en la calificación de los títulos, como se acostumbra a decir, se remonta en la cadena de los dueños anteriores, y debe haber una debida concatenación y unión entre unos y otros. Si falta una de estas, se rompe esa cadena y el título de ese comprador tiene esas manchas, esos reparos, que son necesarios sortear, claro está, porque un reparo de esa naturaleza, que no va a generar que la casa se va a inscribir a nombre del comprador, él podrá tener la posesión física, la posesión material del inmueble, pero no va a tener la posesión legal, que es la inscripción. Y en virtud de esa situación, por ejemplo, si esa casa que ha comprado la quiere dar en caución o garantía un crédito bancario, en la revisión que le va a hacer el banco va a darse cuenta de este bache que tiene, y seguramente o no le va a dar el crédito o le va a castigar mucho el monto de lo que le va a prestar. De ahí que sea importante no solamente conocer el inmueble físicamente, sino que la situación registral, es decir, que el vendedor sea dueño físico y dueño legal o registral de ese inmueble que está vendiendo o comprando, según sea el caso. Les recuerdo que estamos conversando con don Juan Antonio Pugalozano, notario, conservador y archivero provincial de la comuna de Laja, a través de la pantalla de Laja, Canal 5 Laja TV y Rinconada 101.1. Se acostumbra en la práctica que cuando se llega a notaría, por ejemplo, el precio de un bien raíz o un vehículo, pongámosle menos precio y pagamos menos impuestos. Aparte de no ser correcto, por supuesto, pero ¿qué consecuencia puede tener para una persona que después esa venta, por ejemplo, queda sin efecto? ¿Es correcto cambiar el precio o debe ser el precio que realmente que se paga? A ver, hay una cosa que es lógico entender, ¿no es cierto? Lo que las partes dicen en una escritura pública, en una compraventa de un inmueble, que se hace por escritura pública, el contenido, los decires, llamémoslo así, de los contratantes, deben ser el fiel reflejo de la verdad. O sea, debe decirse la verdad en una escritura pública, porque quien falsea disculpe, quien miente en una escritura pública comete delito, y usted lo sabe, está en el Código Penal sancionado como tal. De ahí que sea importante, ¿no es cierto?, que los datos que contenga la escritura sean veraces. En cuanto al precio, bueno, ahí, y usted lo conoce, ¿no es cierto?, el precio debe ser real y cierto, ¿ya? No sería real si un inmueble que tiene un avalúo fiscal, llamémoslo así, de 20 millones de pesos, en la escritura se ponen, como usted decía, para pagar menos impuestos, 2 millones de pesos. Ahí, evidentemente, que de acuerdo con las normas del Código Civil hay lesión enorme, ¿no es cierto? Se está pagando muchísimo menos del precio. Y además que también tiene otras connotaciones, incluso de carácter tributario. De ahí que, por supuesto, tendrá que ser un precio real y efectivo. La determinación del precio queda entregada a la voluntad de las partes y a circunstancias particulares del inmueble. Se parte normalmente con que el precio debe ser cuando menos un par de veces el avalúo fiscal, ¿ya? Y de ahí puede un inmueble, a pesar de ser una superficie muy chico, pero tiene un gran valor escénico, por decirlo así, ¿no es cierto?, y que justifica que se cobre por él, que se esté vendiendo en 50, 100, 200 millones de pesos. Y puede darse la situación inversa, ¿no es cierto?, de que un inmueble valioso en sí, en construcción y en su alojamiento, de la noche a la mañana, ¿no es cierto?, se ve enfrentado a circunstancias excepcionales que lo hacen desmenuzar su valor. Si al lado pasa una carretera que antes no existía, a lo mejor puede que se beneficie con esa carretera, ¿no es cierto?, pero a lo mejor también puede que se venga abajo su valor, su precio. ¿Quién determina el arancel del notario?
el notario por sí o viene impuesto? No somos nosotros, El arancel lo fija el presidente de la República a través de un decreto supremo dictado por el ministro de Justicia, ¿ya? El arancel de los notarios, su última actualización fue del año 98. Es un tanto antiguo. Entonces no lo fija el notario, es importante. No. O sea, a ver, en cierta medida sí, en cuanto exista un margen que permita ello, ¿no es cierto? Digo esto, por ejemplo, se toma en cuenta el valor de un inmueble, en una escritura de compraventa se toma en cuenta el valor que las partes pactan como precio de esta compraventa, y es un porcentaje que lo señala el arancel, el que se aplica a ese valor. Pero también los notarios tenemos en cuenta no solamente circunstancias excepcionales, ¿no es cierto? Completamente, por ejemplo, si va un bomberos, ¿no es cierto?, y necesita una copia de determinada gestión. Todos conocemos, ¿no es cierto?, que la utilidad pública y el gran respeto y admiración que le tenemos a los bomberos, lo hacemos sin costo alguno, claro está. Las gestiones que patrocina la Corporación de Asistencia Judicial, las hacemos también en forma absolutamente gratuita. Y así como esa, hay muchísimas gestiones que hacemos en forma gratuita, porque nosotros, en virtud del artículo 12 del Código Civil, renunciamos a cobrar porque hay una causa que lo es justa y que amerita no cobrar nada. A veces nos vemos limitados, ¿no es cierto?, incluso por circunstancias excepcionales, cuando una persona viene a requerir algo que no podemos hacer. Yo recuerdo, don Joel, una oportunidad, una señora vino con su hijo que su hijo debía otorgarle un mandato para que cobrara su pensión asistencial. El hijo tenía síndrome de Down y tenía 25 años. Y me dijo la señora que le habían encomendado de una institución determinada que tenía que su hijo firmarle un mandato. Yo le tuve que decir que no, porque no podía un muchacho con síndrome de Down, con todo el cariño y el afecto que le tenemos, ¿no es cierto?, a ellos, otorgar ese tipo de, firmar esa gestión. Fue un día amargo para quien habla. No olvido las lágrimas de esa mujer y los ojos limpios y puros de ese muchacho. Afortunadamente después eso se solucionó. Pero ahí la ley duele. Pero eso grafica justamente, y asumiendo efectivamente que hay una carga emocional ahí de dolor y de pena, pero eso grafica que el notario no está para burlar la ley por hacer una obra de buen samaritano, sino que lo primero es que se cumpla la norma legal, y si uno puede ayudar, en este caso usted puede hacerlo, pero no transgrediendo la norma legal. No, por supuesto, claro, esa es la negativa. En aquel entonces obedecía fundamentalmente a situaciones de esa naturaleza. Me ha tocado ver personas en su sano juicio ya de muchos años que ha venido a conversar conmigo: señor, mire, ya tengo mis años, tengo que ordenar mis cosas, en fin, quiero hacer un testamento. Una persona muy conocida aquí, muy respetada, de un gran patrimonio, y que los días después sufrió un colapso y quedó sin poder comunicarse. Volvió nuevamente a la oficina acompañado por terceras personas, y claro, él me reconoció, yo lo reconocí, pero no se comunicaba, no había una comunicación. Y no obstante que yo los conozco de años, si no tiene
a lo mejor el don de la palabra, que uno no lo tiene, no dije lo quisiera, ¿no es cierto? ¿Ya? No tenía esa comunicación. Si no se puede dar a entender, no expresa su voluntad, por mucho que yo lo conozca y lo tenga gran aprecio, no puedo presumir o adivinar su voluntad de expresarse. Ciudades grandes, uno generalmente no conoce al notario. O sea, si uno va a Santiago, Concepción, el notario es algo que tenga una cercanía personal, pero generalmente uno al notario no lo ve. Pero Laja es distinto, porque Laja es una comuna chica, la mayoría de la gente se conoce, y yo puedo dar fe de que efectivamente muchas veces Juan Antonio Puga ha escuchado a las personas y los ha orientado. Pero esa a la vez puede tener una carga negativa. ¿En qué sentido? Me ha tocado como abogado muchas veces recibir, por ejemplo, escrituras donde la persona, porque puede haber un error. Entonces la persona, yo le digo, sí, lo que pasa es que, a ver, el notario la recibió, la orientó, pero el notario no es su abogado, por lo tanto, el notario es ministro de fe. Entonces, sería bueno ahondar en esa parte, porque muchas veces se confunde de que si el notario lo hizo, es porque está bien. Y el notario no da fe de que eso esté bien, sino que da fe de lo que la persona dijo. Sí, efectivamente, y el Código Civil así lo dice, pero como expresa, ¿no es cierto? Uno da fe pública de que ante él, Juan le vendió a Pedro tal inmueble en tales condiciones. Ahora bien, uno no puede dar fe de cosas que no le consta. Y la ley en ese sentido dice que la veracidad de las declaraciones contenidas en la Escritura son de responsabilidad de quienes las hacen, no del ministro que autoriza. Entonces, pues, si se miente, bueno, son los que mienten, nosotros no podemos garantizar esta situación. Y en más de una vez me ha tocado recibir a arrendadores que han venido así, señor, pero ¿sabe usted que yo le arrendé a Pedro mi local comercial, me pagó un mes y no me ha pagado más? Yo soy el primero en decirle, no sabe cuánto lo lamento. No puedo yo responder por ese contrato de arrendamiento impago, ¿no es cierto? Eso le corresponde a usted. Claro está que para mí me causa molestia, pena, desagrado. ¿Por qué? Porque fue ese contrato que se suscribió ante mí y las partes, en este caso el arrendatario renuente, ¿no es cierto?, borró con el codo lo que escribió con la mano. Es decir, si él se comprometió mensualmente a pagar, que cumpla, porque si es así, si le va a mentir a la notaría o al notario o a su arrendador, que no firme nomás. Es tan sencillo como eso. Entonces, no obstante que las partes tienen claro de que lo que se firma es para cumplirse, siempre, por supuesto, va a haber algunos que por distintas circunstancias no lo cumplan. Las menos de las veces, entiendo yo, es deliberado, claro está, ¿no es cierto? Las más de las veces serán otras circunstancias. Pero las partes deben tener presente de que los contratos se firman para cumplir. Y por eso, y usted lo sabe, lo ha visto, ¿no es cierto?, en la oficina donde se firman las escrituras o estos documentos, está el padre de los patrios, para que se sepa que se firma ahí los documentos importantes, y si se firma es cumplir. Pasemos al segundo aspecto de lo que el conservador de bienes raíces. ¿Qué es? El conservador, como ya se lo mencionaban minutos atrás, es el funcionario encargado de la revisión y análisis de los títulos o escrituras que se le llevan para su registración o inscripción. Es el encargado de revisar, de efectuar una revisión formal, que es la primera, que efectivamente, ¿no es cierto?, se otorgó ante Juan Pérez Gatica, notario de Quilpué, que el documento en su exterioridad sea válidamente extendido. Y luego viene la revisión ya más acuciosa en cuanto al contenido de esa escritura. Habrá que revisar si el inmueble que se está enajenando o vendiendo figura
inscrito en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de Laja a nombre de Juan Pérez, que es el vendedor. Habrá que analizar también la situación tributaria del inmueble, habrá que analizar también la situación de gravamen, porque puede ocurrir de que el inmueble que se está vendiendo esté afecto a un embargo, que es una resolución por la cual el tribunal ordena que ese bien, ¿no es cierto?, no sea materia del comercio humano hasta en tanto el juez en el juicio respectivo conozca y ordene ese alzamiento. Existiendo un embargo, obviamente el conservador se va a inhibir de practicar la instrucción de esa compraventa, porque el embargo abstrae el bien del comercio humano y un tanto livianamente se dice que el inmueble embargado no es de nadie sino del juez que decretó el embargo, que lo resolverá cuando se solucione el juicio que lo motiva, la verdad. Y esta revisión, que debe ser pormenorizada, tiene una gran responsabilidad, claro está. Pongámonos en el caso que el inmueble que está embargado sí se inscribió y se omitió, sin embargo hay una responsabilidad tremenda del conservador que no tuvo ese cuidado de revisar. Más que ver los registros del conservador de bienes raíces, quiero poner un ejemplo y creo que ahí podemos abarcar para que la gente pueda comprender mejor quizás el mensaje que queremos dar respecto a lo que hace un conservador. Juanita hoy día quiere comprar un inmueble en la comuna de Laja, cuyo precio bordea los 50 millones de pesos, y le recomendaron que hiciera un estudio de títulos. ¿En qué consiste un estudio de títulos y si realmente tiene relevancia hacerlo o no tiene relevancia? O sea, sí, es tan relevante como, a ver, abstraigámoslo de nuestra profesión que nos es común, don Joel, y pensemos en una operación. El médico, para operar de apendicitis, va a tener que hacer previamente, al paciente le va a decir una serie de exámenes de sangre, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Nosotros, como conservador, que la verdad tenemos que hacer esa revisión, y esa revisión que usted menciona es el estudio de títulos. Lo lógico es que esa escritura, ¿no es cierto?, esa revisión se la haga el abogado que se encargue de redactar la escritura o borrador de esa escritura. El estudio de título, como ya se lo explicaba y que usted lo ha hecho muchas veces y en una forma que es digno de admirar, perdónenme estas palabras de reconocimiento, supone precisamente esa revisión acuciosa, porque está en juego el patrimonio de terceras personas, y ahí nosotros como conservadores y como notarios valoramos en toda su plenitud la asesoría jurídica de los abogados que efectúan esos estudios de título, en el que desmenuzan la situación no solamente del inmueble, como usted lo ha hecho en todos sus estudios de título, sino que también analiza la situación de los contratantes, vendedor y comprador. Si el vendedor es una sociedad, dueño del inmueble, y usted lo ha hecho, va a pedir la escritura de constitución de esa sociedad. Si el que está firmando en representación de la sociedad es el representante, hay una serie de revisiones que hay que hacer. Si es una sucesión, habrá que ver si fue sucesión, se tramitó la posesión efectiva, si hicieron las inscripciones especiales de herencia, si se pagó el impuesto de herencia, si había que pagar, etc. Y todo ese análisis que hay que hacer redunda en que el día de mañana la traslación del dominio se va a hacer como la ley lo ordena. Y en esa traslación de dominio intervienen no solamente vendedor y comprador, interviene, claro está, el notario que autorizó la escritura, interviene el conservador que practicó la inscripción, y fundamentalmente interviene usted como abogado asesor de las partes, que es el asesor fundamental. Hay personas que, pese a que están intentando adquirir un inmueble de 5 millones hacia arriba, quieren ahorrarse el abogado, porque muchas veces ha ocurrido donde ya el problema se suscitó, donde yo siempre digo a la gente, perdón la expresión, ya el muerto está sobre la mesa, hay que ver cómo se soluciona, pero era evitable. Entonces muchas veces por ahorrarse esa plata del abogado, derechamente va a la notaría, pero
asumiendo que, a ver, porque no tenemos por qué tampoco en mi caso decirle hágalo a través de abogado porque no me corresponde, pero una persona que quiere comprar pero no quiere pagar al abogado va directamente a la notaría, o en este caso al conservador. ¿En qué se debe fijar para comprar un inmueble? Ya dijimos que no tenga embargo, ¿cierto? Por supuesto que no tenga embargo, que el inmueble esté inscrito a nombre de quien se lo está vendiendo, que esté con sus contribuciones al día, ¿ya? O que tenga exención, que se acredite, y eso es fácil ahora obtenerlo a través de internet, porque ingresando a la página del Servicio de Impuestos Internos se puede obtener un certificado de avalúo y ahí señalará si está afecto o está exento de pago de contribución. Si está afecto tendrá que estar con sus contribuciones al día, porque si no es así, el notario no le va a hacer la escritura y el conservador tampoco va a practicar la inscripción, porque el artículo 74 del Código Tributario ordena que los notarios deben fiscalizar en el sentido que el inmueble esté con sus contribuciones al día, o que esté exento, o si tiene que pagar ese tributo, esté al día en el servicio de un convenio de pago con tesorería. En estas situaciones el notario autorizará la escritura y después el conservador practicará la inscripción cuando corresponda, claro. ¿Qué es el certificado de hipotecas y gravamen? Llevándolo al mismo aspecto. Es una fotografía en cierta medida de la vida de ese inmueble que está inscrito a nombre de Juana Fojas tanto, número tanto, que no tiene hipotecas, que no tiene prohibiciones, que no hay embargo, que no se ha decretado respecto de él como bien familiar, en una causa de familia, etc. Es un reflejo que muestra la situación actual del inmueble, empezando por decir que está inscrito a nombre de Juan Pérez, y Juan Pérez es el vendedor. Entonces, si tiene ese certificado, el comprador va a tener la certeza que el conservador, al revisar esa inscripción, dice que efectivamente está inscrito a nombre de Juan Pérez y que no tiene gravamen. Va a tener la puerta abierta para que compre y va a generar en su momento, por supuesto, la inscripción a nombre de Pedro, que a través de esa escritura antes estaba inscrito a nombre de Juan. Es importante que ustedes, cuando quieran adquirir un bien raíz, se hagan primero asesorar, pero si por alguna razón no quieren gastar dinero en un abogado o alguien que se maneje el tema, usted puede ir a la notaría o conservador y pedir un certificado de hipotecas y gravámenes, con vigencia, por supuesto. Si usted quiere comprar un vehículo, no vaya a la notaría, vaya al registro civil, al servicio de registro civil, y pida un certificado de anotaciones vigentes con la patente del vehículo. ¿Por qué? Porque en ambos casos, ya sea a través del conservador o a través del registro civil, se asegura por lo menos que quien le está vendiendo sea quien aparezca como dueño. Porque si no, después ya firmado y entregado el dinero, el problema ya no es del vendedor, es del comprador. Y ahí vienen los dolores de cabeza. Los dolores de cabeza. Que no son menores, dependiendo del precio. Bueno, y el precio que sea, duele igual. Sí, por supuesto. Sí. Vamos al último aspecto. No. Hoy día se ha hablado mucho y lo leí hace poco rato y me pasó con una situación. Hay terrenos rurales en donde se están, y me van a perdonar la expresión, pero donde se están charqueando de tal manera que se están vendiendo lotes que son rurales, que son prácticamente terrenos de ciudad, 200 metros cuadrados, 300 metros cuadrados, y se hace una figura que es la cesión de derechos, y donde después aparentemente hay un problema para la inscripción y hay un problema sanitario, por supuesto, y social, donde se hacen caseríos, pero donde no tienen ninguna posibilidad de poder sanear el terreno. ¿Cuál es la posibilidad en este caso del conservador en general respecto de esas transacciones que se hacen? Es una situación bien particular la que se genera ahí. Tratándose de predios rústicos, el decreto de la ley 3516 consigna que la subdivisión de estos se puede hacer siempre y cuando los lotes resultantes sean de media hectárea hacia arriba. Hay una norma de excepción que muy conocida, que la ISABAC se dice, que permite que sea menor de 5.000 metros cuadrados, pero tratándose de familia. Ahora, la venta de la cesión de derechos o ventas a veces apunta a un porcentaje de un inmueble
que es una forma un tanto indirecta de obviar esa limitación. Se ha presentado en este conservador, y yo he sido del parecer de que no es factible inscribir esa cesión de derechos cuando se vende el 27% de un lote, que a la larga viene a ser una subdivisión, claro, porque la ley habla directa o indirectamente. Entonces, ante esa situación, yo me veo impedido de hacer la anotación marginal o la inscripción según sea el caso. Y por lo tanto, en virtud del mandato legal, tengo que extender un certificado de rechazo. La persona que recibe este certificado de rechazo tiene dos caminos. Uno es alzarse en contra de la negativa del conservador y obtener de parte del tribunal respectivo una resolución que le ordene inscribir o subinscribir esa escritura. O la otra alternativa que a veces se usa es recurrir al saneamiento por bienes nacionales. Desde el año 2006-95, gracias por el lapsus. Soltaste el 2006-95, ¿no es cierto? Tiene por objeto sanear la propiedad, la posesión de la propiedad raíz. Es todo un procedimiento de carácter administrativo al cual todos pueden recurrir, todos pueden hacerlo, pero evidentemente no todos los que postulan se les accede, y hay oportunidades que administrativamente la Seremía de Bienes Nacionales niega la petición, y otras que sí las acoge. Entonces, volviendo a la objeción de derecho, puede seguir el camino, como tiene negativa del conservador, puede seguir el camino de ir a bienes nacionales y asilarse las normas del decreto 2006-95 y obtener en su momento una resolución en que ordena inscribir a nombre de Juan el inmueble de 327 metros cuadrados con tales y cuales del linde. Aquí, como es una resolución de índole administrativa que emana que es dictada por mandato legal, los conservadores, salvo situaciones excepcionales, debemos inscribirla, y así ha ocurrido. Habrá otras también en que, si se dan las circunstancias, manifestamos nuestro reparo y negamos esa inscripción. Ahora, lo de común ocurrencia es cuando una persona adquiere un bien raíz o un vehículo, terminado y firmado el contrato de compraventa, lo quiere ser dueño. No quiere una tramitación, ya sea a través de nacionales o de prescripción o lo que sea, pero en este caso no se haría dueño, sería poseedor. En el caso estamos hablando de la venta de los derechos. Claro. Alguien compra algo equivocadamente. Claro, ahí también incluso hay una especie de disquisición doctrinaria. Los derechos son en rigor una ficción, una idea, y la posesión, por definición legal, es la tenencia de una cosa determinada con ánimo señor y dueño, lo decía el Código Civil, ¿verdad? Entonces, la posesión debe ejercerse sobre algo que tenga existencia corpórea, material. Así vistas las cosas, entonces, no se pueden poseer los derechos, una primera argumentación. Pero lo que sucede es que el documento que da cuenta de esas cesiones de derecho es un título, por lo menos como título, extendido válidamente, porque es una escritura pública otorgada ante un notario, ¿no es cierto?, y que se ha cumplido con las formalidades legales. Entonces tiene un título que es un aval para presentarse, ¿no es cierto?, a bienes nacionales, y en virtud de ello requerir primero y obtener después la resolución que ordena inscribir a su nombre. Archivero judicial. Archivero judicial es una tarea particular, porque por mandato legal debe ser el custodio y guardador de los archivos del juzgado, y también los archivos de la notaría y conservador.
Significa esto que en el archivo judicial de Laja están todos los expedientes que ya terminaron, guardados con la debida custodia y con una bóveda, y con todas las llaves que la ley exige. Es una tarea muy delicada, porque hay que ser custodios de la historia judicial de la comuna desde que existe el tribunal, y además de ser custodio de los registros de los protocolos notariales y los registros del conservador. Aquí en esta notaría existe, por supuesto, una bóveda en que el juez que visita periódicamente el oficio de la notaría y el conservador revisa. Es importante también, ya que lo he mencionado, decirle que nosotros no trabajamos solos, sino que somos constantemente fiscalizados, no solamente por las personas que nos exigen que hagamos bien las cosas que se han sentido y que el mandato que nosotros tenemos, sino que también revisados periódicamente por el juez en este caso de la comuna, cada 2 meses, y revisa todo nuestro quehacer como notaría, como conservador, los sueldos, por supuesto, a disposición de las funcionarias que son parte fundamental en el oficio, y también las instalaciones de la notaría del conservador. Y de ello se levanta un acta que el juez remite cada 2 meses a la Corte de Apelaciones. Juan Antonio, si bien nosotros no somos políticos, pero basándonos un poco en los principios de tolerancia, de solidaridad, de buena fe, quiero que terminemos este programa, porque ahí tiene su pantalla para que usted le hable a la comunidad lajina y angelina, que recurre frecuentemente a su oficio. Bueno, decirles primero que nada que agradezco mucho la invitación. Nosotros somos, decía, trabajadores silentes. Los abogados acostumbran a decir a veces que los jueces y los notarios son los primeros presos de Chile, porque también estamos encerrados en nuestros oficios. Pero no por eso no estamos. Y déjeme recordar, y se lo transmito a la comunidad, los dichos de quien fuera presidente de la excelentísima Corte Suprema, don Rafael Retamar. Él me decía en una oportunidad, en una audiencia que me concedió y que yo no merecía, creo, es importante que los jueces se asomen a las ventanas, no para ver lo que ocurre afuera, sino porque para demostrar que estamos adentro. Esto significa demostrarle a la comunidad que hay un juez y que detrás del juez está todo el Poder Judicial, es toda la estructura jurídica del derecho al servicio de la comunidad. La cercanía del derecho con las personas es algo fundamental en estos tiempos, y lo ha dicho en reiterada oportunidad don Hugo Gómez, presidente de la Corte Suprema. Y nosotros también estamos para ello en la medida de nuestras posibilidades. Esa es nuestra función. Por supuesto que la hacemos con el mayor agrado, no por los pesos más o pesos menos que nos paguen, sino que por la convicción de que estamos cumpliendo con la ley y también dándole certeza jurídica a las partes que ante nosotros concurren. Gracias. Bueno, yo debo primero agradecer el tiempo que hemos conversado, pero a la vez pedir disculpas, porque yo a priori cometí un engaño, donde no hay perjuicio por supuesto, pero conversábamos para Antonio antes de venir al programa, me dijo hagamos el programa más o menos 15 minutos, media hora, le dije ningún problema, sabiendo yo que con todo lo que íbamos a conversar íbamos a llegar a la hora, así que pido mi disculpa, pero aquí el gran ganador es nuestro público, por lo que ellos han escuchado, por lo que han aprendido, así que reitero mi disculpa, pero no fue con un fin no de dañar, sino que de favorecer a las personas. ¿Ya? Bueno, espero que este programa haya sido de su agrado. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, me la hacen llegar a mí, y si no, por supuesto, tienen, y ya ustedes saben mejor que yo, que generalmente y siempre las puertas están abiertas a la notaría de la Comuna de Laja, así que por favor, ustedes asesórense, pregunten, no firmen si no están seguros, y por favor, en los instrumentos públicos que firmen la verdad. Que esté muy bien, nos vemos en una próxima oportunidad, y este programa ya está al aire en internet en www.dialogando.cl para que lo puedan ver las veces que ustedes quieran.
Que estén muy bien. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de este canal. A través de Canal 5 Laja TV hemos presentado Dialogando con la Comunidad, programa conducido por el abogado Joel Gallardo, una producción de Canal 5 Laja TV.